próxima alabanza. Trabajando con ella esta mañana, el Espíritu la colocó en mi corazón y ese susurro, ¿verdad?, de su voz cuando te habla y te imparte en tu corazón para hablar sobre este tema. Y le he querido poner por tema, diga conmigo, mansedumbre. Quiero hablar un poco sobre esto. Quiero hablar sobre esto porque al parecer podemos tener una interpretación que probablemente se acerque, o probablemente la tengas clara, o probablemente desearías aclarar el tema respecto a esta cualidad que no solamente la Biblia nos la refiere para llevarla y ejecutarla, sino también que Cristo la modeló porque Él mismo era el reflejo de ella. Y quiero ir al libro de Mateo capítulo 11. Si estás ahí, ponte de acuerdo conmigo. Mateo 11, verso 28 al 30. Este texto es un texto que lo hemos leído en múltiples ocasiones, pero hoy deseamos enfocarlos en el verso 9, pero leeré desde el 8. Dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Diga conmigo, en Él hay descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Diga, aprended de Él. Diga conmigo que es manso. Diga, y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30, porque mi yugo es fácil, diga, y ligera mi carga. Me sorprende que no solamente Jesús está trayendo un mensaje al pueblo a través de esta experiencia que estaba llevándose a cabo con sus discípulos, sino que hace un pequeño paréntesis en medio de su discurso para resaltar una cualidad que él mismo la aplicaba. Y al parecer se ve simple, sencillo, y podamos tener hasta nuestra propia interpretación, pero me gusta cuando él dice: es necesario que usted comience a mirar mi vida, mi historia, mis pisadas, como una forma o una fórmula de poder aprender cosas que serán necesarias para una vida victoriosa en mí mismo. Por eso hace la aclaración diciendo: aprended o aprended de mí, que soy manso y humilde. Hay algo que debemos de aprender en el camino, porque cada escenario en tu vida y en la mía se vuelve un escenario de aprendizaje. Date de cuenta que las cosas que tú has vivido hasta el día de hoy, sean buenas, sean malas, sean blancas o sean grises, todas a la larga han servido para contribuir y para añadirle algo a usted que usted carecía, o algo que usted no entendía, o algo que fue necesario ser formado por medio de esa experiencia que usted vivió. ¿Alguien dice amén? Quiere decir que todo en la vida se vuelve un escenario de enseñanza. Me gustan las palabras de Pablo en algún momento, cuando hace la aclaración en Filipenses capítulo 12, es 12, o Filipenses capítulo 4, versículo 12. Déjame ver si estoy correcto, colócamelo ahí. 4:12. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo, diga conmigo, y por todo estoy enseñado. Dice: así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia y como para padecer necesidad. Y el verso 13 es el más que nosotros no sabemos porque no los hemos aprendido. Pónmelo. Y ahora todo lo puedo
en Cristo que me fortalece. Lo que se puede en Cristo, que es el que se fortalece en tu vida, es el poder tomar cada una de las enseñanzas que aprendiste por los procesos vividos y aplicarlo en el próximo escenario. Alguien, por lo menos dígame para saber que usted entendió eso. Todo lo que usted ha aprendido hasta el día de hoy, en Cristo, poderlo utilizar como una medida, como una llave, como una puerta, como una herramienta que te sirva a ti para alcanzar el todo de lo que ya Él proveyó para tu vida. Por eso Pablo decía: por todos los escenarios que he vivido, estoy arriba, estoy abajo, he tenido, no he tenido, he pasado hambre, he estado saciado, he estado al frente, atrás, arriba y abajo, pero a la larga he entendido que en todo y por todo he sido enseñado. Porque cada escenario de tu vida se vuelve un escenario o se vuelve una escuela para tú poder entender y aplicar, absorber los fundamentos y los principios que te van a dar la vida en tu próximo escenario. Entonces es necesario poder en algún momento hacer introspección en medio de tu cuadro, en medio de lo que estás viviendo, para poder denotar aquellos principios básicos que te van a dar la vida, que te la pueden preservar, que te pueden librar de una depresión, que te pueden librar de una frustración, que te pueden librar de cometer otra vez el mismo error, que te pueden librar de volver a caer en ese hoyo donde en algún momento caíste. Te pueden servir como herramienta. Entonces, esta declaración de que todo lo puedo no es un asunto simplemente de yo decir yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sigo viviendo bajo el mismo patrón de las mismas conductas. Porque entonces me voy a frustrar pensando que no lo voy a poder en Cristo. Y no es un asunto de que no lo vas a poder en Cristo, es que estás viviendo el fruto de tus decisiones. ¿Estás aquí? Y que estás viviendo bajo tu propio criterio, bajo tu entendimiento, bajo tu opinión propia, tu razón. Cada vez que aplicas no das al blanco y entonces entras en frustración y tratas de apoyarte emocionalmente en esta declaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para calmar tu conciencia. Pero realmente estás viviendo en contra de la corriente. Estás caminando en la dirección contraria que Dios desea que tú aprendas a caminar. Y Dios lo que estaba tratando de decir es: sí, todo lo vas a poder en mí, siempre y cuando entiendas que cada escenario va a proveerte llaves para que puedas ser, aleluya, exitoso en tu próximo, aleluya, reto de vida. ¿Alguien puede celebrar conmigo y entender esto? Claro que lo puedo en Cristo. Pues si aprendí que el pie no se debe de meter donde lo metí ayer. Claro que lo puedo en Cristo si entendí que esa conversación que tuve con mi esposo o con mi esposa no fue la más saludable. Claro que entendí que por esta ruta no debo de caminar porque vuelve a llevarme a un lugar de donde ya Dios me había sacado. Claro que entendí. ¿Estás aquí? Claro que entendí que todo lo puedo, porque la fuerza, la fortaleza de Él proviene en la medida en que nosotros aprendemos a descansar en Él. Por eso Jesús decía: aprende de mí, soy manso y soy humilde. Me gusta la declaración de Sofonías capítulo 2 verso 3, cuando dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia. Diga: buscad justicia. Dile a tu vecino, dile: buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La mansedumbre es clave, es importante, será necesaria para llevarte al otro lado en medio de tu conflicto. Jesús dijo: llevad mi yugo, y un yugo es atado a dos bueyes. No es atado a un buey y un asno, porque diga conmigo, porque el asno es terco. No es atado a un buey y a una mula, diga, porque la mula es alterada. En el yugo del Señor, Él está a un lado y del otro estamos nosotros. Pero para esto
debemos de aprender que para que el asunto o el aprendizaje de nosotros vivir subyugados a Cristo, hay un dato importante que es el que lo comienza a hacer posible. Y es que para que el buey pudiera ser exitoso en la labor que iba a ejercer junto o paralelo con el que estaba a su lado, era necesario, inclinar la cabeza. Era necesario, inclinar la cabeza. Y cuando usted inclina la cabeza, usted está rindiéndose. Es un acto de rendición. Es un acto de sometimiento. Es un acto de humildad. Recuerdo que cuando nuestros padres en algún momento, o mi mamá me iba a decir algo, que yo sabía que ella es mi autoridad, yo bajaba la cabeza. Porque es una señal de que estoy dispuesto a aprender de aquel que Dios puso al lado mío. Estoy dispuesto a aprender de esta situación que estoy viviendo. Mientras yo mantenga la cabeza erguida, todavía estoy en control. Todavía. Entonces el problema de la cabeza erguida es que con el yugo te lastimas. Porque comienza a hacer resistencia y comienza a lastimar el buey, porque el buey no está inclinando su cabeza. Entonces es necesario que en el proceso a lo que vamos a aprender en medio de lo que estamos viviendo, mucho más que tener razón, mucho más de entender tus puntos y el punto de tu lado contrario, es necesario a bajar la cabeza y estar dispuesto a poder ver cosas que tú no puedes ver por ti mismo. Y para esto hace falta ese acto de humildad. Inclinar la cabeza. Cuando aprendemos a inclinar la cabeza, todo se arregla y Él se encarga de que nuestro carácter obstinado y terco sea formado. Hace falta fe para creer estas palabras. Lo que nosotros vemos en la televisión, lo vemos en los periódicos, lo que vemos en la vida diaria en nuestros pueblos, ciudades, puede parecer contrario. Los dueños de la tierra son los fuertes, son los ricos, los violentos, los tiranos. Los mansos son atropellados, sus derechos son pisados y sus voces son ignoradas. Sin embargo, Jesús no era un iluso. Apreciaba la realidad con mayor perfección que nosotros. Sin embargo, llamó bienaventurado a los mansos. Diga conmigo, los que inclinan la cabeza. Y les promete la tierra como herencia. Con esta bienaventuranza Jesús opone a la realidad terrena, la realidad del reino de Dios. Aquí no combaten los violentos contra los mansos. Aquí combate el cielo y el infierno, Jesús y Satanás mismo. Pero Él promete a nosotros guiarnos por la senda de justicia, por la senda de rectitud, por el camino apropiado. Este camino es duro. Todos sabemos que cuando el yugo se coloca en los bueyes es para arar el terreno. El terreno está duro, el terreno está malo, el terreno tiene piedra, el terreno es un terreno árido. Pero queremos sembrar algo porque Dios nos ha llamado a cuidar el jardín que nos entregó, que es la familia, que son nuestros hijos, que es el diseño del plan, el sueño que Él colocó en nosotros para traerlo a cumplimiento. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como Adán, diga conmigo, de labrar el jardín. El jardín no se labra por sí mismo, se labra por el cuidado que nosotros estamos teniendo. Es como la vida espiritual en Cristo Jesús. Simplemente llegar aquí no, créeme, es bueno, será necesario, pero no será suficiente. Porque después que usted sale de aquí, usted va a enfrentar la realidad de su diario vivir. No piense que el diablo se te va a salir del camino. No piense que tu tentación ya va
a echarse una esquina, no vas a enfrentar los mismos desafíos. Sin embargo, ese terreno que es duro, ese terreno que es difícil, ese terreno que en otras veces has caído, ahora tienes a uno al lado que sabe el camino y sabe cómo lograrlo y sabe cómo llegar al otro lado y te está diciendo: tranquilo, confía en mí, baja la cabeza. ¿Alguien puede celebrar eso conmigo? Baja la cabeza, déjate guiar. Porque el buey inexperto es entrenado por el buey que tiene experiencia. Tú no puedes poner dos bueyes inexpertos porque van a ser un desastre. Tienes que poner a uno que ya tenga la experiencia. Y por eso es importante nuestros ancianos en la casa. Hablando en el diseño de la autoridad. Por eso es importante aquellos que llevan un poco más de tiempo y han recorrido algo más que nosotros. No lo sabrán todo, pero saben algo. Y yo siempre he dicho, yo voy a aprender aquí de todo el mundo. Porque aquí el menos que sabe probablemente soy yo. Pero sé algo. Porque he aprendido a someterme al yugo y a recorrer este camino. Y sabes que en medio de este camino entendí que hay cosas que tuve que atrapar, que entender y conocer. Pero probablemente no las tomé todas. Es necesario yo estar a tu lado. Porque ahora a tu lado voy a aprender cosas que no sabía en la temporada pasada. Por eso yo puedo aprender de un niño que se pare aquí a predicar la palabra y quizás tú digas: pero bendito, mira lo que dijo 3 cosas ahí. Si no dijo, no es lo que dijo, o cuántas pudo haber dicho. Es saber que a él se paró ahí como una autoridad de Dios y que yo tengo que abrir mi corazón y mi mente y mi espíritu y bajar mi cabeza para poder escuchar qué es lo que Dios tiene para enseñarme a través de eso. Nunca menosprecies el vaso que Dios quiere usar. Porque te podría sorprender. Te puede sorprender. Lo vemos diariamente aquí en la casa. Es más, estamos en el mes de la juventud, gloria a Dios. Yo espero que usted se parezca por ahí los viernes, porque usted me está asustando. Voy a tener que entonces levantar el equipo de arrastre, Coco. Vamos a mandar a buscar por Amazon por lo menos 6 cajas de esposa, gloria a Dios. Y el que no lo veamos lo vamos a ir a gestar a la casa. Así que evítese un ticket, gloria a Dios. Y aparézcase los viernes por aquí en la casa. Celébralo, aunque sea, para que pasemos a lo próximo. Pero los jóvenes están haciendo cosas brutales. Mira, el viernes nos dimos a la tarea de romper la vasija, como digo yo. Vamos a hacer algo diferente. Y hay pastores que no se atreven, porque piensan que todo lo que Dios va a hacer es a través de ellos. Yo no pienso así, porque yo pienso que yo soy parte de un equipo. Yo soy parte de un cuerpo. Y toda la fuerza se tiene que distribuir en el cuerpo. Y sabes que el viernes pasado dijimos: ok, la prédica no va a ser la prédica normal, usual, tradicional, que usted obviamente está acostumbrado a escuchar. Vamos a hacer una prédica a través de un podcast. ¿Y sabes qué? Todos los comentarios que he recibido han sido 100% positivos, aún de personas que no imaginé que eso les iba a impactar. Eso merece un aplauso. Los que estuvimos, y si no estuviste, después ves el video, gloria a Dios, porque vas a poder ver el video, pero no te acostumbres. Porque podemos buscar a gestarte en la casa si yo sé que tú estás viendo el Facebook Live desde tu casa, sabiendo que lo puedes estar viendo aquí presente. Bueno, vamos a pasar la página. Eso no va a volver a pasar, gloria a Dios. Pero te vas a sorprender cómo Dios usó a estas jóvenes, a Salomé y a Alondra. Entre ellos estuvo Javier, que lo estuvieron entrevistando. Y fue una manera tan distinta, tan diferente, pero todos recibimos. ¿Cuántos recibieron? Yo recibí, yo me fui bendecido, edificado de la casa, porque es la multiforme o manera en la cual Dios puede diversificar su gloria de una manera distinta. Por eso es que no podemos estar, ¿cómo diríamos?
repelentes o en contra del movimiento nuevo de lo que Dios quiere hacer, porque Dios nos puede sorprender de la esquina menos quizás posible que tú podías pensar que Dios podía utilizar, pero lo está utilizando para que su nombre sea exaltado, su poder sea conocido entre nosotros y el nombre del Hijo del Cristo sea revelado a través de nuestras vidas y experiencias en este camino. Eso va a ser necesario, que nosotros podamos entender y conocer lo que el Padre está haciendo en la casa de la manera diversa en cómo lo está haciendo. Por eso yo no menosprecio una salida con los hermanos de la casa. Yo no, una reunión, una buena conversación. Mira, Dios se glorifica de una manera tan poderosa. Y es por eso que yo tengo que darle valor a esto que está sucediendo y en el camino por donde Dios está llevando mi iglesia. Jesús nos enseña a ver el mundo con los ojos de la fe. Por eso lo que dicen esta bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, esta bienaventuranza solo puede ser oído y creído por la fe. Solamente tú saber y entender que Él quiere lo mejor para mí. Y yo me someto a esa fórmula que Él me está entregando, aunque para mi razón se ve algo como que, ay, esto no me cuadra, esto no me hace sentido. Mira, a veces la fe y el sentido constantemente están chocando, ¿sabes? Porque no todo en el reino va a ser sentido. Al contrario, si te hace mucho sentido, probablemente son tus fuerzas, son tus habilidades, son tus capacidades. Pero cuando se trata de que esto no hace sentido, esto no mezcla, esto no cuadra, yo no sé ni cómo Dios me va a sacar de aquí, yo no sé ni cómo Dios va a hacer la obra en mí, yo no sé cómo yo me voy a levantar de esta, yo no sé cómo esto va a funcionar, yo no sé después de este diagnóstico cómo yo voy a poder salir de esta crisis. Yo le hablo a todos aquellos que están enfrentando aún aquí o aún a través de nuestras cámaras que está llegando este mensaje. Yo estoy declarando una palabra de sanidad, yo estoy declarando una palabra de victoria, aleluya. Yo estoy declarando, aleluya, sobre los hijos de la casa que están enfrentando un momento adverso y difícil en este momento. Esto no es tu razón, esto es que bajas la cabeza y que el que está a tu lado, que es Cristo, te va a llevar a poder manejar este terreno difícil que estás viviendo y Él te va a dar la victoria. Alguien que lo diga, alguien que celebre, alguien que lo profese con sus labios. Ahora debemos de ver el lado abstracto de la mansedumbre. ¿Qué no es la mansedumbre? Hoy hay cierta inclinación a entender la mansedumbre desde un sentido psicológico. Creemos que la mansedumbre se define a un tipo de persona o individuo con un determinado temperamento o carácter. Digan no. Jesús no llamó manso a las personas de natural apacible. El primer punto de lo que debes de entender de lo que no es mansedumbre, diga conmigo, callar por temor. Diga, callar por temor no es mansedumbre. Diga conmigo, eso es timidez. Una persona que no expresa lo que siente o piensa por miedo a ser rechazado o juzgada, no es que está siendo manso, está siendo tímido. Porque timidez o temor al hombre, no dominio propio ni descanso en Dios, es una señal de que estoy manejando un asunto más desde el aspecto de mis emociones que desde el aspecto del diseño de Dios en mi vida. Por eso dice que Jesús fue manso, pero habló con claridad y autoridad, incluso frente a los líderes religiosos. Lo primero que debemos de entender que mansedumbre no es callar por temor.
Número 2, tolerar injusticia por indiferencia no es mansedumbre. Alguien que ve a una injusticia y no dice nada porque no quiere problemas. La mansedumbre no es apatía, es actuar con templanza incluso cuando se debe de confrontar. Números capítulo 12, verso 3 dice que Moisés fue llamado el más manso, pero también estuvo dispuesto a confrontar al faraón y defendió a su pueblo llevándolos a una libertad. Tolerar la injusticia por indiferencia no es mansedumbre. Ser pasivo ante el pecado no es mansedumbre. Un líder espiritual que nunca corrige a nadie por miedo que se ofendan. Es que si le digo algo se va de la iglesia. Es que si le digo algo se sale del ministerio. Pues Jesús no mostró mansedumbre siendo reacio a la corrección. Porque un líder espiritual que nunca corría a nadie por miedo a que se ofenda está propenso a quedarse solo en algún momento. Porque esto se disfraza de complacencia disfrazada. La mansedumbre corrige con amor. No, diga conmigo, corrige con amor. Diga, no con miedo. Gálatas 6:1. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? ¿Qué dice ahí? Vosotros que sois ¿qué? Restaurarle con espíritu de. ¿Por qué? Porque tienes que considerarte a ti mismo. No sea que tú también termines siendo tentado. Porque aquí nadie está exento. Todos estamos bajo el mismo cuadro, bajo los mismos retos de vida. La diferencia va a estar en cómo vamos a reaccionar ante ellos. Entonces tenemos que aprender a salirnos de ese cuadro de pasividad ante el pecado y estar dispuesto a corregir y a restaurar con un espíritu, diga conmigo, de mansedumbre. Número 4, evitar conflictos para mantener una imagen. Esto no es mansedumbre. Personas que se muestran tranquilas en público, pero tienen explosiones emocionales en privado. Entonces, ¿por qué no es mansedumbre? Porque esto es represión, no transformación. La mansedumbre actúa con coherencia interna. Por eso mansedumbre no es esconder el enojo. Diga conmigo, no es esconder el enojo, es transformarlo en gracia. Ay, yo sí, tú por lo menos aplaudo, hago algo. Por eso la mansedumbre bíblica no es una cuestión de fe y no es el resultado de un temperamento humano. Es cierto que existe una mansedumbre de la carne y de la sangre. Puede ser lamentable porque en el Antiguo Testamento nos ofrece un dramático ejemplo de esta mansedumbre producto de debilidad y falta de carácter. En el caso del sacerdote Elí, que para siempre ha quedado como un ejemplo de un padre débil. ¿Por qué? Porque Elí no reprendía a sus hijos cuando pecaban impunemente en el tabernáculo de Dios. No supo imponerse al mal ni decir no a la injusticia. Él veía el pecado en sus hijos y viraba la cara. Y tú sabes que a la larga eso le pasó factura. Porque no solamente se perdieron sus hijos, sino que también se echó a perder su sacerdocio. Dice que un día meciéndose, la silla de su descanso cayó para atrás y se esnucó. Y desapareció de la escena. ¿Sabes por qué? Porque cuando por falta de carácter pasamos por alto, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Claro, no vamos a maltratar a vuestros hijos.
de eso tenemos que cuidarnos, porque no sea que quizás nos hallemos pasándole facturas de las crisis y de las heridas que nos produjeron a nosotros en el pasado y ahora, o los enfrentamientos, las situaciones que estoy viviendo en mi trabajo, en mi relación, y entonces estoy usando a mi hijo como un escenario de descarga en vez de corregirle con mansedumbre lo que está haciendo incorrecto. ¿Alguien dice amén? Otra idea en ciertos círculos, pero extraña a la palabra de Dios, es el concepto de que la mansedumbre tiene que ver con la educación y las buenas maneras. Ciertamente estas pueden ayudarnos mucho a integrarnos a la sociedad y encontrar un buen lugar en ellas, pero Jesús no llamó bienaventurado a los hombres cultos y bien educados. Lo suyo era más bien dar oportunidad a los que no tenían ninguna. Por eso la mansedumbre bíblica tampoco es una virtud natural con la que vivimos a menudo o podemos adquirir por nuestro propio esfuerzo. Que no tenemos esta mansedumbre en nosotros, lo que lo indica en Colosenses capítulo 3 verso 12, que cuando dice y nos exhorta a nosotros que todos los días debemos de ser, vestidos de ella. Si debemos de ser vestidos, pues como escogidos y santos, amados, de entrañable de misericordia, de benignidad, de humildad, diga conmigo, y de mansedumbre. Ahí después ahí le añade, y paciencia. Quiere decir que esto no es algo que nace de adentro, esto es algo que se adquiere. Esto es algo con lo cual te debes de vestir diga conmigo, día a día. Es como un traje, tú eliges cómo me voy a vestir hoy, para dónde voy. Y de acuerdo para donde usted va, es de acuerdo a cómo usted se va a vestir. ¿Sí o no? De la misma manera, emocionalmente es importante que así como usted va al closet a buscar la ropa con la cual se va a vestir, sea para su trabajo, sea para una cita, sea para una entrevista, sea para un compartir o lo que sea, usted elige la ropa apropiada para lo que usted va a hacer, para que se vea acorde a lo que está haciendo. De la misma manera, emocionalmente, Pablo lo que nos está indicando a través del libro de Gálatas, de Colosenses capítulo 3 verso 12, es que día a día es importante que nosotros seamos vestidos de misericordia, seamos vestidos de benignidad, de humildad, de mansedumbre y también de paciencia. ¿Cuál de esos atributos es necesario con los cuales te tienes que vestir? Entonces se nos exhorta a vestirnos de mansedumbre, como nos vestimos con un traje. Es porque no tenemos esta mansedumbre con nosotros en nuestro acto natural. La palabra mansedumbre del griego es la palabra praotes, que significa aquella disposición tranquila, equilibrada en espíritu. Diga conmigo, que mantiene, dígalo con fuerza, diga que mantiene las emociones bajo control. Dígalo de nuevo, que mantiene, diga una persona que mantiene sus emociones en control. Eso es un reto, ¿sabe? Porque eso lo tenemos, con ese traje nos tenemos que vestir todos los días. En cada momento, en cada escenario, bajo cualquier circunstancia. Debemos de tener la madurez de vestirnos de ella, porque es algo que no van a hacer en el instante que usted está siendo tentado, que en el momento que usted está atravesando un mal gusto, un coraje, a alguien le falta, a alguien se para de frente, alguien se va en tu contra, ¿sabes? Estás teniendo una conversación incómoda con tu pareja, ¿sabes? Tú tienes que entender que esto es algo de lo cual tienes que vestirte, porque es una manera de nosotros poder manifestar madurez.
Y yo he dicho en múltiples ocasiones que la palabra madurez, dentro de todo su significado, tiene una que es la que resalta, y con esa podemos como que simplificar ese término madurar. Diga conmigo, madurar, tomar el control. La gente que madura es porque ha aprendido a tomar control. La gente inmadura es porque todavía en esa área, en esa zona, en ese elemento en su vida todavía no ha sabido tomar control. De lo mismo o de la misma manera, cuando estudiamos el término mansedumbre, tiene que ver con alguien que mantiene sus emociones bajo control. No se refiere a una persona débil, a una persona tonta, sino a la que posee la cualidad, diga conmigo, de perdonar injusticia. Pero dígalo así como con fuerza. Diga, perdonar injusticia. Diga, corregir sus faltas. Diga, gobernar bien su propio espíritu. Tú no tienes control de lo que viene de allá para acá, pero tú tienes control en cómo tú lo vas a manejar. Tú no tienes control de la gente. Tú no tienes control de cómo va a ser tu día. Yo sí creo que mi vida será el producto de lo que yo ore, de lo que yo declare. Ahora, eso no significa que la gente que está a mi alrededor va a cambiar con esa declaración. No, a la larga Dios me va a dar la habilidad de yo poder navegar por en medio de todo ese caos. Porque a veces pensamos, yo cambié, pues todo lo que está a mi alrededor tiene que cambiar. Como cuando yo estuve en el mundo, en la calle, en las drogas, en ese estilo de vida, yo decía, bueno, yo pues me he portado de esta manera, pero el día que yo cambie, todo el mundo a mi alrededor tiene que cambiar. ¿Por qué? El que tenía que cambiar era yo. Y cuando maduré entendí que a causa de yo haber cambiado, todo lo demás a la larga también terminó cambiando. Porque pararon los mal sabores, pararon los disgustos, pararon las desilusiones, pararon, ¿entiendes? Todas aquellas cosas que por mis decisiones constantemente estaban creando inseguridad en mi entorno. A la larga me di cuenta que el yo sí haber cambiado causó un efecto que cambió el entorno en el cual yo estaba viviendo. Por eso es que hay veces que gente dice, pues cuando todo esto cambie, yo cambio. Nunca vas a cambiar. Ya conmigo. Es necesario que tomes control. Que a veces también nos vamos a tratar de ser que sorprendidos no solamente por los retos de aquellas cosas futuras que inciertamente no sabemos si están o no están, si van a pasar o no van a pasar, pero por fe estamos creyendo que van a suceder. Porque el futuro se puede volver incierto. Ahora, se vuelve seguridad cuando empezamos a apoyarnos simplemente en saber que Él tiene control y Él tiene cuidado de lo que va a pasar mañana, ahorita, pasado año, a final de año. O sea, nuestra confianza en Dios es saber que a la larga todo va a obrar. Todo va a obrar. No tenemos control sobre las cosas que van a pasar, pero sí sabemos que todo va a obrar para nuestro bienestar. Entonces podemos empezar a concluir que la mansedumbre no es debilidad, es fuerza. Diga, es fuerza bajo control. Llévese esa. Lo voy a volver a repetir. Diga conmigo, la mansedumbre no es debilidad. Diga, es fuerza bajo control. Por eso la mansedumbre no apaga el poder. Al contrario, lo canaliza en compasión. Lo digo de nuevo, la mansedumbre no apaga el poder, lo canaliza en compasión. Porque ser manso no es rendirse, sino someterse a la fuerza interior, sino someter la fuerza interior a la dirección del Espíritu Santo. Proverbios 14:29, pónmela ahí. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. Diga conmigo, la mansedumbre no es debilidad. Diga, es fuerza bajo control.
Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aleluya. Estos son los textos que me gustan, porque estos no son los que revuelcan la gente así como para que cojan, porque o sea, que hay gente que lo que quieren escuchar son profecías así como que de todas las cosas buenas que te van a pasar, y la gente lo que no entiende es que para que te pase todo eso bueno tienes que aprender a construir cosas como esta. De lo contrario vas a vivir de una ilusión, y a la larga la ilusión te llevará a una desilusión, porque dices, ay, pero Dios me dio a través del profeta que me iba a dar. Sí, pero hay algo que te tocaba a ti, y era desarrollar fundamentos y principios como estos. A callar cuando tenías que callar, a hablar cuando tenías que hablar, a corregir cuando tenías que corregir, a perdonar cuando tenías que perdonar, y aprender a tomar el control. Alguien que grite conmigo y dígame. Enfrentaste a un problema y ya quieres salir corriendo. Y a tu vecino y dile, es necesario que tomes control. Tienes que tomar control. Tienes que aprender a someter el estado de tus emociones. Las emociones se ponen a flor de piel a veces, pero tenemos que sujetarlas a la obediencia a Cristo. ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos que someter vuestros pensamientos a la obediencia a Cristo? ¿Acaso los pensamientos no son los que generan emociones? Porque un pensamiento genera que un sentimiento, y un sentimiento te puede llevar a cometer una acción que sea incorrecta o una acción que sea correcta. Por eso es que debemos de aprender a manejar vuestros pensamientos. Y claro, Dios quiere tu bienestar, seguro que sí. Pero la gente debe de entender que sí, Dios quiere bendecirte. Claro que sí, Él quiere bendecirte, ese es su diseño, ese es su plan. Pero mucho más que bendecirte, Él desea restaurarte. Porque Él te ama lo suficiente como para dejarte igual. Y simplemente adornarte con añadiduras. La gente piensa que eso es restaurar. Ser adornado con las cosas que son añadidas. Mateo 6:33. Van a buscar el reino de Dios y justicia y todas las demás cosas serán. La gente quiere adornarse, vestirse de éxito, pero por dentro están rotos. ¿Estás aquí? Y hay otros que no tienen que vestirse de grandeza para saber que están sanos, que están bendecidos, que están victoriosos, que su felicidad no depende de cómo se ven y cómo otros los miran, sino cómo ellos se ven en Cristo y cómo ellos han sido sanados en el Señor y cómo su presencia los llena en cada momento y cada instante, y ellos no necesitan cosas externas para saber que el río interno de Dios los ha transformado en una nueva persona. Vamos, alguien que celebre, alguien que le da un aplauso al Rey de Reyes y entienda que la victoria está centrada en ese fundamento. La mansedumbre es una escuela del alma dirigida por Cristo. Solo el que se ata al yugo de Cristo aprende a andar con el corazón ligero. Por eso dijo, mi carga es liviana y ligera. Perdón, ¿cómo fue que dice? Mi yugo es fácil y... Ay, gracias, yo no me la sé toda. Mi yugo es fácil y mi carga... Y dice, ¿a qué será a lo que se refiere? Pues mira, simple y sencillo, porque la verdadera mansedumbre se forma en el proceso de caminar junto a Cristo, no en la pasividad. Por eso el que se ata al yugo de Cristo aprende a andar con un corazón ligero. Dale un aplauso al Rey por eso. No porque lo dije yo, sino porque la revelación que emite este pensamiento es transformador. Por eso Él dijo, aprended de mí, soy manso, soy humilde, y sabes que hallaréis descanso. Tu alma son tus emociones, tu mente, tus pensamientos. Ahí vas a hallar descanso. Descanso en el estado de cómo
Mira, esa ansiedad anticipada en la cual estamos viviendo en este tiempo es como una incertidumbre. Tenemos tanto y todavía sentimos que nos falta, que no lo hemos hecho todo, que no lo hemos alcanzado todo. Y no estoy diciendo que no podamos soñar, es que ese pensamiento nos está llevando a un lugar llamado ansiedad. Y Dios no quiere que vivas ansioso, Dios quiere que vivas confiado. Es distinto. Yo sé que mañana puede faltar, pero a mí Dios es mi proveedor. Y yo sé que puede llegar un momento de enfermedad, pero hay poder en la oración. Dice la Biblia que llame a los ancianos, que te unjan con aceite, y la oración eficaz del justo y de esa gente traerán sanidad. Pues entonces los códigos están ahí, lo que tengo es que accesar a ellos. Porque si lo que estoy haciendo cargo un modelo bíblico, pues el éxito está garantizado, la bendición está ahí para nosotros. Entonces ese es el pensamiento, esa es la mentalidad que debemos de aprender a construir. No a vivir de ilusiones temporeras, de cosas que sabemos que Dios va a hacer, pero evadimos el proceso que te llevará ahí. Y yo sé que Dios te va a prosperar, iglesia. Mira, es que es inevitable que un hombre busque a Dios genuinamente y le vaya mal. No lo conozco. Alguien que haya buscado a Dios genuinamente y le esté yendo mal. No, si te está yendo mal, probablemente evalúa tu conducta, evalúa tus pisadas, evalúa tu corazón. Probablemente no has tomado rienda, probablemente no has deseado madurar. Entonces cuando vienes a ver, no es Dios ni el diablo, eres tú. Queremos justificarlo con el diablo. Pero el que es responsable dice, no, soy yo. Pablo dijo, no te cuides del diablo, cuídate de ti mismo. El diablo aquí no es el problema, ya eso se solucionó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Cristo lo venció y lo puso por el estrado de vuestros pies. ¿Dónde se encuentra el diablo? Diga conmigo, debajo de mis pies. ¿Y por qué usted lo quiere sacar de ahí? Ya él está vencido. Vamos, aplauda, celebra. Este es un buen momento para dejarle saber, bajo el estrado. Haga así, él está bajo el estrado de mis pies. Ya él está pisado, aplastado, vencido. Y Cristo me dio la victoria. La mansedumbre transforma la reacción en redención. El manso no reacciona con fuego, responde con gracia. Lo dije ahorita. La mansedumbre es la clave para responder con sabiduría en lugar de impulsividad. Es la manera de ganar batallas invisibles. Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. A veces no es qué pasó cuando hablamos, a veces el asunto es cómo hablaste que provocó eso. ¿Coqui? Soy el los coqui hoy aquí. Diga, la blanda respuesta quita la ira. Diga, más la palabra áspera hace subir el furor. Pastor, ella y yo no nos entendemos. Pues mira, date una dosis de Proverbios 15:1 y usted va a ver. Una cucharita de Proverbios 15:1. A ver, prueba esa, a ver. Yo tengo unas cuantas más, pero prueba esa adelante. Sí, porque a veces queremos, ¿sabes?, justificar y es más fácil echarle la culpa a alguien. Es más fácil, pero siempre nos mantenemos inmaduros en la vida, no maduramos. Por eso el evangelio no es chiji, chija, chiji, chaja. Máxima, para arriba. No es eso. Yo jugué pelota y nosotros hacíamos eso antes de todos los juegos y perdí todos los juegos. Soy un pelotero como que frustrado.
Imagínate que el dirigente siempre nos decía, si ganan le pago las pizzas. Y ya iba hasta pelado a los juegos. Los Twins de Amadeo, santo. Tengo una foto por ahí. Mira, debemos de entender que en los asuntos de la vida debemos de comenzar a mirar las cosas bajo el lente de su palabra. Entender que esto no es qué es lo que me hace sentir bien. No, mira, lo que te va a producir bienestar es que hiciste el bien. Y como consecuencia del bien, la paga de ese bien será una recompensa de estabilidad, será una recompensa de pasividad, será una recompensa retributiva, donde tú vas a poder armonizar con lo que está a tu lado, con la que Dios colocó, con el que Dios colocó, con los hijos que Dios te ha dado, la sabiduría para dirigir, para conducir, para cumplir tu asignación aquí en la tierra, para labrar el huerto del jardín que Dios te entregó y que no has permitido que la sabandija, que el gusano, que el matojo se meta dentro de tu casa, de tu familia, de tu mente, de tu corazón y emociones, porque aprendiste que madurar era tomar. Vamos, si lo aprendiste hoy te graduaste, gloria a Dios, te graduaste, dale ese aplauso al Rey. Y por último, la mansedumbre abre puertas que la violencia cierra. Lo que la fuerza no conquista, la mansedumbre lo conquista con paz. Porque la mansedumbre abre camino en el corazón de las personas y refleja la actitud de Cristo, no del mundo. Por eso dijo en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es la solución para terminar con la ira y el carácter explosivo. Moisés le costó no entrar a la tierra prometida. Números 12:3 dice que era un varón muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Pero dice que en un momento de ira golpeó la roca que Jehová le había dicho que no tocara, sino que le hablara, y por esa razón dice que no entró a la tierra prometida. La ira te puede llevar a perder en un minuto lo que te ha costado años en construir. Por eso Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Vamos, ponte de pie, y mientras te pones de pie le da un aplauso fuerte al Señor. Dios le prometió a Moisés una tierra poderosa, una tierra increíble. ¿Tú te imaginas? Después de todo eso, 400 años en esclavitud, liberta al pueblo, lo pasa por el desierto, y Dios le había prometido llevarlo a una tierra donde fluía leche y miel, una tierra gloriosa, y sin embargo dice que por causa de su desobediencia, diga conmigo, un momento de ira, diga un mal manejo de sus emociones, diga un descontrol, diga una falta de control en el cuadro de su vida. Por eso David le dice que el que pone sus manos en el arado. Mira, ya tú arrancaste en esta carrera, no mires para atrás. Allá no hay nada bueno que buscar. Hay pastores que desde que comencé a buscar a Dios me han pasado unas cosas terribles. Tranquilo, que peor es vivirlas sin Cristo que vivirlas con Él. Porque sin Cristo eso me llevó a la muerte, pero con Cristo he enfrentado hasta la misma muerte en múltiples ocasiones, y la resurrección y la vida han estado conmigo, agarrándome de la mano, diciéndome: tranquilo, que este no es tu momento, que todavía falta más, que voy a hacer y voy a abrir un nuevo capítulo en tu vida, y te vas a dar cuenta que yo estoy aquí contigo y no te voy a abandonar.